Muy bien, acá estamos comenzando la segunda parte de Línea de 5 por Radio Demos y en el día de hoy nos vamos a nuevamente poner el traje porque tenemos la posibilidad de tener una entrevista de esas que nos gustan mucho hacer, así que es el momento de dar la presentación a nuestro entrevistado del día. La verdad que somos de presentar gente que, por ejemplo, habíamos presentado a Pancho Sá, que era el jugador de fútbol con más Copas Libertadores de toda la historia. Presentamos al Puma Morete, la persona que tenía más campeonatos con distintos clubes. Y el día de hoy vamos a presentar a un delantero crack que jugó durante 7 años vistiendo las camisetas de Independiente, Boca Juniors y River Plate. Vayan a buscar a alguien que durante 7 años, durante esa pleno momento de meter goles y goles, haya vestido estas 3 camisetas que son de las más importantes de nuestro país. Presentamos en el día de hoy al señor Sebastián Pascual Rambert. ¿Cómo te va? Esto es Línea de 5. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un placer tenerte acá en los aires de Radio Demos, la radio visual, y desde ya sabés que tenemos la posibilidad de poder tomarnos un tiempito, hablar de fútbol con vos. Voy a comenzar con lo primero, ¿no? Vos hoy en día estás siendo ayudante de Dani Garnero ahí en Olimpia de Paraguay. Contanos desde hace cuánto estás ahí en Olimpia, cómo viene ese proceso, cómo estás pasando este tiempo de post-pandemia con el fútbol como está hoy en día. Bueno, yo estoy acá ya en la época de Guaraní, acompañando a Daniel en la época de Guaraní, y después, bueno, surgió la posibilidad de poder venir aquí para Olimpia, que ya son 3 años aquí dentro del club, así que, bueno, tuvimos la fortuna y la posibilidad de que deportivamente nos vaya muy bien. Y bueno, ha sido un presente muy lindo el que me ha tocado vivir estos últimos tiempos, hoy quizás un poco opacado porque por esta situación extraordinaria que nos toca vivir hoy en día con una pandemia que es extraordinaria, digamos, no por lo bueno, sino por lo que termina causando, en definitiva, adaptándonos a lo que es esta nueva vida, más allá de estar fuera del país y todo ese tipo de cosas que a veces nos provoca nuestra profesión. Hoy, bueno, pudiendo trabajar, que es algo lindo e importante para nosotros, aquello que nos gusta todo el tiempo estar compitiendo como lo requiere esta profesión. Bueno, Sebastián, la verdad vamos a tener la oportunidad de repasar un poco tu paso por Independiente, tu paso por Boca, por River y obviamente lo que continuó en tu carrera y obviamente que también hubieron otros equipos, ahí estuvo Zaragoza, estuvo el Inter de Milán. Pero quiero comenzar por el principio, como suele suceder. Te veíamos hoy en día con Dani Garnero, que es el director técnico, vos ayudante, trabajás en conjunto con él y fueron los dos partícipes y protagonistas de aquel Independiente que ganó el Clausura en el año 94 y obviamente que también ganó la Supercopa y donde fuiste protagonista exclusivo con un tanto inolvidable para la hinchada Independiente. Yo quiero concentrarme un poco en ese equipo, porque más allá de que hoy en día estés ahí, como vemos en la foto, con Dani Garnero trabajando, en esos primeros años vos fuiste avanzando a la par con Gustavito López, ¿es así? ¿Cómo fue la relación? ¿En qué momento lo conociste a Gustavito López? Imagino que no fue jugando en Independiente. ¿Nos vas a contar un poco cómo se fue dando esa relación que terminó siendo hasta la persona en la cual cuando debutaste en Primera División fue él quien salió y vos quien entraste? Contanos un poco cómo fue la relación con Gustavito López. Bueno, yo con Gustavo tuve la posibilidad de poder haber compartido baby fútbol con él. En su momento había 2 ligas, una que se llamaba Fadi y otra el Policial. Él jugaba para un club que se llamaba Brisas de Primavera y yo para un club que se llamaba Morilucha, que era de Herli. Y la realidad que entre los clubes y en realidad que entre los entrenadores se pusieron de acuerdo porque como eran 2 ligas diferentes e independientes de por sí, una jugaba en Lanús, en Valentín Alsina y otra en Avellaneda, en Herli, en toda esa parte de la zona sur. Los entrenadores, digamos, arreglaron como que me prestaban a mí o me dejaban a mí jugar para Brisas de Primavera, sí. Brisas de Primavera le prestaba a Gustavo López para jugar en Amor y Lucha. Entonces, en definitiva, los dos podíamos jugar en los 2 equipos
porque se jugaban los sábados, pero en horarios diferentes, entonces nos llevaban a jugar primero a una cancha, después a otra cancha, digamos, con reglas diferentes, porque eran reglas totalmente diferentes las de un torneo y otro, y así fue como comenzamos. Después mi padre lo llevó a Gustavo López a probar a Independiente, de muy chico, porque él es un año más grande que yo, y me acuerdo que bueno, el día que lo llevó Gustavo también lo acompañé yo, y en ese entonces el entrenador era Savoy, y le preguntó en aquel momento a mi padre por qué yo no jugaba. Bueno, mi padre le explicó que era yo todavía un año más chico y que no estaba formada mi categoría, y bueno, le dijo que no importa, que participe, que juegue más allá o que entrene. Mi padre, digamos, me preguntó a mí, y yo acepté un poco sin saber qué me podía llegar a deparar el futuro y si me iba a gustar o las ganas que podía llegar a sentir. Y bueno, en ese entonces ya con edad todavía casi ni existía la prenovena, que era en ese entonces la primera categoría para poder iniciar dentro del fútbol infantil. Lo conocí a Gustavo y ahí empezamos a jugar. Después, bueno, cada uno fue a su categoría, hicimos cada uno inferiores en Independiente hasta que prácticamente nos volvimos a juntar en primera. Pasaron ahí Savoy, pasó Mura, pasó Zorrillo, fueron técnicos que tuviste en las inferiores de Independiente, y cuando llegaste a la cuarta lo tenías a Manija, a Hugo Sayorato, que era ayudante de Ricardo Enrique Bocchini. ¿Y cómo fue ese momento donde, por lo que tengo entendido, el Bocha había armado una especie de seleccionado para ver si había pibes que estaban para subir a primera, y vos te destacaste mucho en uno de estos partidos? ¿Fue así que tu llegada a primera se da de esa forma? No sé si tan así, pero la realidad fue que yo terminé de ir a jugar terminé de ir a jugar un torneo con mi categoría, que ese entonces era la séptima Brasil, y en ese entonces yo tenía edad de séptima, y recuerdo que bueno, que en ese entonces, si bien tenía mi posibilidad de poder jugar en Independiente siendo titular en mi categoría, es como que había entrado en el radar del Internacional de Porto Alegre, que había llamado al club preguntando por mí, preguntando a ver si existía la posibilidad o cuál era mi situación para poder lograr de que yo vaya a jugar al Inter de Porto Alegre, y de esa forma Independiente necesitaba jugadores para poder completar a la primera pretemporada, donde estaba Carlos Freni y Bocchini como entrenadores. Yo termino yendo a esa pretemporada, después vuelvo ahí termino jugando mi primer partido en primera, que digamos yo tenía 16 años ahí, y un partido amistoso de pretemporada, pero en Necochea, no los de verano de Mar del Plata. Y después vuelvo nuevamente, cuando termina la pretemporada, a mi categoría, y ahí nuevamente Hugo Sayorato me lleva así, digamos, a empezar a participar todos los fines de semana de los partidos de reserva, donde capaz que no jugaba en mi categoría los sábados, para poder jugar en la reserva los días previos al partido de primera. Es como que, medio así empecé, hasta que después tuve la posibilidad de poder subir a primera. La verdad que vemos las imágenes ahí, vos junto al Diego, después triunfando en River. Esta entrevista uno se hace jugo la boca pensando la cantidad de preguntas que vienen. Yo por mi parte voy a hacer una pregunta más de lo que tiene que ver con Independiente y voy a abrir juego a mis compañeros. Bueno, la realidad es que el equipo que se formó, el equipo que formó Miguel Brindisi, que termina triunfando en Clausura 94, probablemente que para el recuerdo de los hinchas de Independiente, sacando la Apertura 2002, está ahí arriba, está a la altura de los grandes equipos de Independiente, porque jugaba de una forma hermosa. Tal vez no pudo, digamos, disfrutarse tanto tiempo, no se pudo prolongar. Pero a mí me interesa saber, porque durante la gestión de Marcheta, por ejemplo, que vos ya estabas en la primera, vos no eras titular. ¿Cuándo y cómo sentiste que lograste conseguir la titularidad en Independiente? Sí, yo ya en la época de Marcheta, digamos, en ese entonces iban 16 jugadores eran parte del plantel que integraba los fines de semana un partido, y era como considerado el jugador número 17,
que te concentraban siempre un jugador de más por cualquier cosa que pudiera llegar a suceder. En caso de que no juegue, muchas veces me tocaba bajar a reserva o si no, quedarme sin poder participar, porque eran solamente 16 los jugadores que integraban esa posibilidad. Y después, si bien me ha tocado jugar algún que otro partido, pero no tener una continuidad o la regularidad que podía llegar a tener, y todavía siendo joven, con la llegada de Miguel tuve la posibilidad de poder participar en un partido donde, bueno, siempre la cuota de suerte que muchas veces, o estos momentos que marcan la carrera de un jugador de fútbol, tuve la posibilidad de poder ingresar al banco de suplentes ya como Miguel como entrenador, debido a que se habían lastimado varios jugadores de los titulares o de los más importantes del plantel. En ese entonces era Gareca, estaba creo que Parodi, Villalonga, bueno, Maía, y eso me abrió un lugar en el banco debido a lesiones y en un Boca Independiente, y tuve la posibilidad de poder ingresar y poder convertir un gol, que fue el empate de 2-2 entre Boca e Independiente. Y bueno, ahí es como que después de eso fui considerado de otra forma en ese ingreso, y después tuve la posibilidad de que Miguel me haya dado la continuidad, y cuando tuve la chance de poder jugar de entrada, poder hacer goles, y bueno, en definitiva fue un poco ese despegue que pude llegar a tener con respecto al poder tener la continuidad en el juego que muchas veces uno necesita. Así que bueno, eso digamos fue un poco el puntapié inicial, no solo de ese torneo, sino de mi posibilidad de poder jugar como titular en ese gran equipo. Bueno, acá en línea de 5 somos 4, vos sos el quinto eslabón. Abro juego a mis compañeros para que continúen con la entrevista. Hola Sebastián, Luis Labura es mi nombre, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Recién dijiste que estás muy cómodo en el fútbol paraguayo, y bueno, estamos en épocas de eliminatorias, donde ayer Paraguay salió 2-2 con Perú. La semana pasada tuvimos a Claudio Morel Rodríguez, que integró aquella selección que jugó el Mundial de Sudáfrica, y fue la mejor performance de la selección charrúa en un mundial, dado que llegó a los cuartos de final y perdió ahí nomás con el campeón que después fue España. Y las eliminatorias estuvo mucho tiempo primero. Y bueno, Berizzo era ayudante de campo precisamente de Martino, donde logró la mejor performance de una selección uruguaya en la historia de los mundiales. ¿Cómo lo ves a la selección paraguaya para estas eliminatorias de cara al Mundial del 2022 en Qatar? ¿Cómo lo ves a la selección paraguaya? Yo creo que está bien, puede repetir los del 2009, el 2010. ¿Cómo se ve el medio paraguayo y su selección para afrontar estas eliminatorias que empezaron el día de ayer? Digamos, viene con un proceso donde pasaron varios entrenadores, donde le ha costado repetir, encontrar una regularidad, y por eso tuvo ausencia en los distintos mundiales, o en los últimos mundiales. Si bien ha tenido chances en su eliminatoria de poder clasificar, no se le había dado, y después en un proceso donde habían contratado al profesor Osorio, que duró poco tiempo y se terminó yendo sin prácticamente pudiendo competir. Vino la llegada de Berizzo, que bueno, que desde ya es un entrenador que le ha dado esperanza, le ha dado una nueva identidad, una nueva forma a este Paraguay, donde en construcción, en un momento difícil, donde seguramente para él hubiese sido importante el poder jugar la Copa América, cosa que no se le pudo dar, porque eso le hubiese ayudado en el armado del equipo y en tratar de poder darle rodaje a una idea futbolística que él tiene. Hay una gran esperanza, el equipo ha mostrado cosas importantes ayer, ha competido con un equipo consolidado como es Perú, que ha participado del último mundial, con una cantidad de jugadores importantes que están participando en el fútbol europeo, así que en definitiva, en ese proceso de construcción que hoy está teniendo Paraguay, hay una gran esperanza y una gran
motivación o un gran entusiasmo con lo que ha demostrado ayer Paraguay, pudiendo superar adversidades en cuanto a lo que el juego aconteció o lo que el juego dio, que es estar por debajo en el marcador, poder estar arriba, y bueno, nuevamente Berizzo busca o intenta darle a Paraguay un protagonismo que en su momento le había dado Martino, y es aquel que había llevado a Paraguay a una instancia importante en un mundial. Claro, y bueno, estás en Olimpia, decís. Olimpia es un equipo copero. Ganó 8 títulos internacionales, ganó 3 Copas Libertadores de América y ganó un Intercontinental. Contarle al público argentino cómo es ese equipo copero de Paraguay, qué infraestructura tiene, y es uno de los más grandes seguramente. Contarle cómo es trabajar en un grande del Paraguay como es Olimpia, cómo es el día a día trabajar en Olimpia, que el objetivo primordial debe ser volver a ganar la Copa Libertadores, ya que hace 18 años que ganó la última Copa Libertadores, y el técnico también era un argentino, me acuerdo que era Neri Pumpido. Contale a la gente cómo es trabajar en Olimpia. Sí, la realidad es que nosotros estamos ya, este es nuestro tercer año, hemos competido es nuestro tercer año, por lo que, llegando casi al tercer año, por lo que esta pandemia ha prolongado un poco los tiempos. Nosotros hemos tenido la fortuna de haber sido tetracampeones, de los cuales en los 5 torneos que hemos participado hemos ganado 4, así que verdaderamente hemos encontrado una estabilidad y hemos encontrado una posibilidad de poder encontrar esa identidad de juego que muchas veces el entrenador quiere, sentirse a gusto con la posibilidad de poder competir al nivel que nosotros queremos. De por sí Olimpia es un equipo con una gran mística, copero, que siempre ha sido o ha participado en distintas etapas de la Copa Libertadores, siempre intentando ser protagonista. Así lo marca su historia, y sin más nosotros intentamos estar a la altura de lo que es esa historia o esa mística copera. Así que bueno, tratando o continuando en esa línea, intentando hacer historia, reconociendo hoy que el fútbol ha cambiado y que los equipos a nivel sudamericano han mejorado, que la Copa Libertadores hoy tiene una importancia relevante, así que dentro de eso está nuestra idea de tratar de poder seguir siendo protagonista con Olimpia como nos ha tocado serlo hasta ahora, y tratar de disfrutar este camino que nos ha tocado emprender y que en definitiva nos ha dado la posibilidad de poder tener éxito en algún momento. Nacho o Guille, no sé si quieren hacerle alguna pregunta. Guille, vos Guille. Sí, cómo no, Sebastián, buenas tardes. Guillermo te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes. En tu carrera como jugador de fútbol tuviste varios técnicos. ¿Lo perdimos ahí ya? Me parece que sí, lo perdimos ahí ya. Nachito, ¿querés seguir vos con la pregunta? Dale, la termino yo. Bueno, Sebastián, mi nombre es Ignacio, ¿cómo estás? Así que aceleramos el trámite. ¿Qué tal? No hay problema. Bien, te hago la pregunta, te iba a hacer Guille, yo me voy a quedar con la mía también. Tuviste muchos técnicos en tu carrera, mismos los que pasaste por el Inter, por el Zaragoza, que por ahí no fueron los que... no se desarrolló tu carrera ahí por diferentes situaciones como vos hubieses querido. Pero hay algo muy importante en tu carrera que pasa después de una anécdota muy importante que tuviste con Diego, con el Bambino, con qué ibas, con qué no ibas. Háblame de Ramón Díaz. ¿Qué significa Ramón Díaz en tu vida? Porque hay un antes y un después. Vos venías de diferentes traspiés, por diferentes lesiones, muchas operaciones de la rodilla, y te encontrás con algo que no pasa mucho, que es que River vaya y te compre el pase directo a Boca. Ramón Díaz, es tu momento, tu minuto al aire. Sí, la realidad es que fue una situación bastante atípica. Hoy casi, más allá de ser inusual, es una situación
donde prácticamente no se ha vuelto a repetir, donde directamente un club eh, eh, o su rival directo le compra a un jugador a su eterno rival, más propiamente en dos clubes como puede llegar a ser River y Boca. Si bien había sucedido de que había jugadores que han ido de un equipo a otro libres, digamos, libre de pertenecer a otro equipo, a mí me ha tocado la posibilidad de ser pedido por Ramón y de haber pasado a River yo estuve solamente un año en Boca y después muchos años en River, con la posibilidad de que bueno, en ese entonces Ramón, que era el técnico, un técnico exitoso donde había obtenido grandes cosas en River, estaba requiriéndome. Fue una negociación dura, difícil, porque en su momento Boca no me quería dejar ir, y en definitiva yo sí buscaba el salir un poco de Boca. Había tenido algunos idas y vueltas que en definitiva creo que colaboraron con esa decisión, y terminó siendo un entrenador importante que me dio la posibilidad de poder jugar en River. Mis primeros años en River han sido muy buenos, en algunos puntos tan alto como el que me ha tocado, como los que me han tocado vivir en Independiente. Después nuevamente, bueno, un poco las lesiones han estado muy presentes a lo largo de toda mi carrera, pero en definitiva, bueno, guardo un buen recuerdo. Siempre digo lo mismo, Ramón ha sido el entrenador que yo nunca había tenido otra relación extra con él, más que la que sea entrenador y jugador, y me ha tocado ser dirigido por él. Me ha llevado a River, y bueno, prácticamente el último año, donde ya casi sin rodaje, también por una decisión de él. Después, bueno, terminé saliendo y a partir de ahí me fui a otros equipos, pero bueno, después tuve la posibilidad de poder trabajar con él. En definitiva, ha sido una persona en la cual ha estado muy presente en lo que ha sido mi vida futbolística. Lean, ¿vos? Tomo la palabra yo, dale. Básicamente, sos entrenador, más allá de que en este momento no estás como, digamos, la cabeza del grupo técnico de Olimpia. Te hemos visto en Aldo Civi, te hemos visto en otros clubes, en Estudiantes de San Luis, si mal no recuerdo. Sos entrenador, y la verdad que me gustaría saber un poco, por un lado, quiénes son los directores técnicos que te han marcado en cuanto a la forma en la que a vos te gusta dirigir. ¿Te pareces más a quién de los que te entrenó? Y al mismo tiempo, siguiendo esa línea, me pregunto si vos tenés una relación en particular con tus delanteros, sabiendo que vos tuviste, digamos, brillo en esa posición. Contanos un poco al respecto. La realidad que yo, digamos, por un lado también tuve la mala suerte de a los 29 años dejar de jugar al fútbol por mis lesiones, y muy temprano, muchas operaciones de rodilla. Ha habido entrenadores que me han marcado, no me cabe la menor duda, más allá de haber podido tener éxito o no con distintos entrenadores, muchas veces para bien, muchas veces no tan bueno, pero en definitiva han sido entrenadores que en definitiva te dejan cosas o aprendizajes. Siempre Miguel ha sido uno de los entrenadores, Brindisi ha sido el entrenador con el cual me encierra una relación especial, un cariño especial, afecto, por todo lo que he podido lograr con él, por todo lo que ha podido dejarme en mis inicios y en mi carrera en sí. Y si bien en la época de los 90 todavía la estrategia y la táctica no era algo que estaba súper desarrollada como una época actual, los entrenadores, más allá de sí tener una idea futbolística, y donde muchas veces se buscaba que tu equipo prevalezca por encima de lo que podía llegar a ser el rival, y siempre intentando mucho más desde tu plan como equipo, digamos, uno fue preparándose, fue teniendo su propia impronta a medida que el tiempo fue corriendo, a medida que los años fueron cambiando, donde la tecnología empezó a ser parte de esto, donde la estrategia
y la táctica se fue modificando todo el tiempo, donde empezamos a conocer mucho más de rivales y de distintos tipos de situaciones, y cosas que fueron pasando totalmente en el fútbol, donde las reglas hasta nos fueron reinventando para que el fútbol se vaya modificando con algún tipo de cosas. Siempre uno intentó prepararse para poder tener esa impronta en sus equipos. Yo creo que más allá de lo que un entrenador me ha dejado, y más allá de lo que un entrenador siempre puede aportarte a lo largo de tu profesión, no solo de tu carrera, siempre lo que ha terminado marcando una identidad y una filosofía fue mi época de formación en Independiente, donde siempre todo estuvo caracterizado por jugar un buen fútbol, un fútbol donde la pelota siempre debería ser bien jugada, donde hay una forma por encima de cualquier cosa, y en definitiva me parece que eso fue lo que terminó marcando un poco la filosofía o el fútbol que a uno le gusta, se hace sentir bien, se siente confiado, o es el fútbol que uno por lo menos pretende llevar adelante con sus equipos. Sebastián, sabes que cómo son los tiempos de radio, nos quedan solo 3 minutitos acá. ¿Le puedo hacer la última, Lean? Sí, adelante, una Nachito. Última. Adelante, una Nachito. última. Perdón, Sebastián, te quiero hacer una última. Yo sé que la posición que vos jugaste en la cancha ha acompañado a lo largo de tu vida mucha unión familiar, ¿no? Desde tu viejo que jugaba en Francia y jugó de extremo, hasta Tomás. Contame de Tomás, contame cómo, desde esa experiencia que vos tenés, sí, en ese lugar, la verdad ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Sí, intentaré ser rápido por los tiempos. Mi familia es una familia muy futbolera, todos hemos tenido la posibilidad de poder jugar. Hoy Tomás, mi hijo, tiene la posibilidad de poder jugar en inferiores en Independiente. Uno reconoce la dificultad o que muchas veces esta profesión, por encima de lo que uno cree, es difícil, es ingrata, muchas veces más allá del esfuerzo y de las ganas o de lo que fuese, hay muchas cosas que inciden en poder ser o convertirse en un jugador profesional y hacerlo en el lugar donde uno está, donde desea y donde quiere. Yo siempre, una de las cosas que más remarco o que trato de hacer hincapié en él es que pueda ser feliz, divertirse dentro de una cancha de juego hasta donde pueda, que es parte de esto. Desde el juego intento siempre remarcarle que hoy en día la técnica individual está por encima de cualquier otra cosa, que en definitiva el jugador que es técnico, que tiene el dominio de esa parte del juego, va a poder jugar en cualquier lado, y en definitiva, bueno, el tiempo y el futuro dirá si él puede llegar a convertirse en lo que él sueña y desea, que bueno, en definitiva dependerá muchas veces de él, y de ese esfuerzo uno lo tratará de seguir apoyando como padre. Pascualito, desde ya, muchísimas gracias por este tiempo que nos has brindado, y muchas gracias por la buena predisposición para poder coordinar esta nota. A nosotros nos enriquece mucho poder tener la palabra de personas que han vivido el fútbol como lo has vivido vos, y tantos jugadores que enriquecen acá Línea de 5, así que te agradecemos mucho de parte de todo lo que hacemos el programa y de Radio Demos, tu presencia acá en Línea de 5. Bueno, le mando un fuerte abrazo, ha sido un gusto, y bueno, será hasta la próxima. La palabra autorizada de Sebastián Pascual Rambert. Chau, Sebastián. Fue un placer haber tenido a Pascualito acá, esos goles, ese avioncito que tanto nos divertía. Tengo la piel de gallina, no puedo pensar ya. Cuando me pones esta gente adelante me cuesta mucho pensar, Lean. Me cuesta mucho. Es así. Ahora te vas a quedar una hora post programa pensando en que hablaste con Sebastián Pascual Rambert. Es así. Es que ya lo estaba pensando mientras lo hacía. A la gente que se haya quedado pensando como Nacho. Sí, Nachito, perdón. Estaba pudiendo hablar de su papá, Ángel, que de hecho había muchas preguntas para hacer. Bueno, nada, en definitiva, parte de su historia con Boca tiene que ver que él no pudo ir a Francia para ver a un monumento que le habían hecho al padre por todo lo simbólico que había sido él ahí, y de repente la posibilidad de ver a su hijo jugar en Independiente, ¿no? Él debutó a los 17 años. Se nos acaba el tiempo, Nachito. Agrego un dato más, y el tío de Sebastián integró el equipo de José y fue compañero de Humberto Maschio, que también pasó por los micrófonos de Línea de 5. También fue futbolista de Racing e Independiente. El tío
Sebastián. Fútbol en estado puro, la familia Rambert, y hemos tenido la posibilidad de hablar con Sebastián Pascual Rambert. Quédense en la continuidad de Radio Demos, que ya llega hasta Estallados esta tarde con la presencia de Mariano Mendoza. Dale, Luisito, dale que se viene. Estallados en Daniela Milde y José de Francesco. ¿Hace cuánto que estoy esperando este momento, Luisito? ¿Hace cuánto que sí, señor, le dejo entonces el saludo final al señor Luis Laburu. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana y los va a despedir el señor Luisito Laburu. Por favor. Bueno, nosotros nos vemos el próximo viernes a las 18 horas por Radio Demos. Tranquilo fue, tranquilo. Tranquilo.